Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Estar Bien más Conciencia, todos los jueves a través de Agricultura TV a las 20:30 horas. Y hoy día estoy muy bien acompañada de Juan Cristóbal y les voy a contar un poquito sobre él y después vamos a dejar que se presente. Juan Cristóbal es periodista de la Universidad Diego Portales, máster en comunicación pública en la American University en Estados Unidos y en comunicación internacional en la University of Leeds en Inglaterra. En el 2006 recibió la beca Chevening otorgada por el gobierno inglés. Trabajó como periodista político en medios escritos como Cosas, La Tercera y ¿Qué pasa?, entre otros, y en el canal de televisión Mega. Actualmente es socio director de Vanguardia Comunicación y hoy vamos a estar hablando de su primer libro. Juan Cristóbal. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Un gusto. Bueno, como tú te darás cuenta, cuando uno lee mi currículum, la gente se pregunta, bueno, ¿cómo llegó a escribir un libro sobre Lola Hoffman? Que lo tengo acá. Vamos a mostrar el libro. Este es el libro del que estamos hablando, Lola Hoffman. Sí, déjeme contarle un poco quién es Lola Hoffman y después te puedo contar yo cómo llegué a este libro, porque para Lola Hoffman era muy importante lo que son las llamadas las coincidencias significativas. Son hechos, encuentros, lecturas, cosas que te van pasando en ciertos momentos de la vida, pueden ser cosas muy puntuales o cosas más importantes, más significativas, que uno en el momento no entiende cuál es el significado de eso, pero con el tiempo, en corto plazo o medio plazo, uno entiende cuál fue el significado de eso y por qué ese hecho fue tan clave en lo que pasó después. Si uno se recuerda y va pensando en el día a día, eso pasa constantemente. La Lola Hoffman decía, la vida está hecha de pequeños milagros todo el tiempo. Y lo que uno tiene que hacer es reconocerlos, aprender de ellos y agradecerlos. Porque son milagros, no es como lo que habitualmente debería pasar. Absolutamente. Y te cuento un poco de Lola. Lola Hoffman, como lo hablábamos anteriormente, antes de entrar al programa, fue una gran terapeuta, ¿ya? Ella es de origen letón, de Letonia. Ella se casó con un chileno que se llama Franz Hoffman, de ahí viene su apellido. Su apellido original es Jacobi, ¿ya? De origen judío letón, y ella se enamoran entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, llega a Chile y se va transformando finalmente en una persona que muy de vanguardia, ¿ya? Muy radical también en su planteamiento, y su gran tema era el patriarcado. Ella en eso era bastante dura. Ella decía que el hombre oprime a la mujer, que el hombre asfixia a la mujer y que todos los problemas que tiene la mujer y el mundo hoy día es por la visión patriarcal de la vida. Y si uno ve hoy día, muchas veces ese tipo de... Ella en su momento era bastante extrema en un momento, después un poco se fue moderando, pero si uno ve el feminismo, que hoy día está tan en boga, las distintas versiones, las distintas formas de dar la oportunidad a la mujer, nace, una de las primeras personas que lo habla es Lola Hoffman. Lola Hoffman también utilizaba como herramientas terapéuticas, porque para ella era muy importante el desarrollo interior, dos cosas principalmente. Uno es los sueños, como el lenguaje del inconsciente al consciente, debe estar muy presente y atento a los mensajes de los sueños, y el I Ching, que es el oráculo chino. Entonces, cuando llegaba un paciente a verla, principalmente mujeres, ella utilizaba estos distintos tipos de herramientas y además hacía talleres para hablar de estos temas. Entonces, por eso fue tremendamente popular, tremendamente vanguardista, revolucionaria y rompedora de los distintos paradigmas del momento, y recordada hasta el día de hoy. Ella murió el año 85, como hablábamos anteriormente, y curiosamente o impresionantemente o lógicamente también, depende de cómo uno mire, sigue siendo hoy día muy vigente. Muy relevante, ¿eh? Y este tema del desarrollo personal lo encuentro fascinante porque en alguna parte del libro, que ya lo he mirado tantas veces, sí, dice que la transformación social y política no está terminada si es que no va de la mano con el desarrollo personal o individual. Sí. No, eso es súper clave, yo me doy cuenta. Yo, como tú ves, mi trabajo, que no es la parte periodística, yo tengo un área periodística, sino que yo también trabajo como asesor comunicacional y me toca mucho trabajar con políticos de todos los lados. Y realmente cada vez que trabajo con un político me doy cuenta, o gente que se mueve en el mundo político, me doy cuenta justamente eso, que no van a haber cambios en la sociedad, cambios en el país, si no cambian los propios dirigentes, o sea, si no se produce un desarrollo interior
y un cambio de paradigma y cómo relacionarse y cómo mirar y el manejo del ego, nunca van a poder cambiar las sociedades si no hay un cambio interior. Entonces, ella y todo su círculo, Gastón Zulet, Humberto Maturana, Claudio Naranjo, Francisco Varela y miles de más personas, justamente creían eso. Y a mí me fascina, de hecho una de las razones por las que Lola Hoffman me llamó tanto la atención también, es porque desde el mundo del mindfulness o la meditación, el postulado es el mismo. Sí. En el fondo la práctica es individual porque nos sentamos solos en este cojín, cerramos los ojos, estamos en silencio, cultivamos la quietud. Sin embargo, luego eso tiene repercusiones en cómo nos comportamos o cómo manejamos ciertas situaciones sociales. Entonces, claro, iniciamos desde el individuo, pero la idea siempre es que tenga réplicas a nivel social, cultural, político y pueda transformar el mundo en la totalidad. Sí, esa es un poco la idea y ella estaba muy consciente y utilizaba todo eso. La gracia de la Lola Hoffman es que todo esto hay que mirarlo con, ella murió hace 35 años, o sea, todo esto hay que mirarlo con hace 50, 60 años, los 70, los 80, como era. Ella era una médica, ella estudió medicina, imagínate, el año 24 en Alemania. Ella estudió en la Universidad de Friburgo, que es muy conocida, es una de las principales y una de las primeras universidades alemanas, que es famosa por filosofía y por medicina. Y la primera vez que entró una mujer a estudiar en una universidad alemana fue en Friburgo el año 1901, o sea, wow, 20 años antes de que empezara. Imagínate lo vanguardista que era ella. Entonces ella era una científica muy investigadora. Ella junto a su marido fundaron el Instituto de Fisiología en la Universidad de Chile. O sea, eran unos grandes científicos y a ella le viene justamente, como tú dices, una crisis de la mediana edad. Y ahí entonces ella se abre a través de Jung, que recordemos que Jung también es también el precursor del desarrollo interior, de una mirada distinta en la psicología, pero en el fondo era un científico muy tradicional. Entonces lo que ella hace, logra junta la visión más racional de la vida y de la salud mental con esta otra cosa que ya se empieza a abrir, sobre todo que también se empieza a llegar al mundo occidental, todas las prácticas orientales. La meditación en algún momento, en menos medida, pero principalmente el I Ching, el Tao, empieza ella como a abrirse a esto y empieza a utilizar las distintas herramientas. Soy una gran experimentadora, una cosa ecléctica que hacía que le hacía mucho sentido a la gente, y una cosa muy revolucionaria. Era polémica, o sea, le decían la separadora. El mito era que si una mujer llegaba donde la Lola Hoffman o una pareja llegaba donde la Lola Hoffman, te miraban separados de todas maneras, porque ella era justamente, decía eso, iba por la sinceridad, por el bienestar interior. Entonces todas las convenciones sociales del matrimonio, por ejemplo, ella, si el matrimonio no era feliz, lo primero que tenía que hacer, imagínate, le decía, la gente le tenía que hacer caso, lo primero para que un matrimonio funcione es dormir en camas separadas, porque el roce de que tú te quieres acostar y el otro está leyendo con la luz prendida, eso es lo básico. Idealmente en piezas separadas, mucho mejor si son casas separadas en el mismo terreno, y ella lo hizo. Y la gracia de la historia es que ella lleva a la práctica todas estas cosas radicales, la relación con los hijos, la relación con las parejas, el tener una pareja central y varios amores paralelos, lo llevó a la práctica y lo recomendaba, pero también después le quedó un poco la escoba en su propia vida, porque una cosa es lo que uno predica, lo lleva a la práctica, pero el resultado probablemente, es un debate que también está en el libro, fue demasiado, o sea, fue muy revolucionario y fue muy adelantada. En el fondo también cuando, hablando desde la propia experiencia, cuando se hace este tipo de cambio de vida más o menos radical, uno se transforma en el propio objeto de experimentación científica. Y quiero entrar en el tema de cómo esta científica se mete luego en este mundo un poco más espiritual. Sí. Sin embargo, yo quiero saber cómo llegaste a la Lola Hoffman y cómo aparece este libro en ti. Sí, fue una conciencia significativa también. Yo siempre voy a un taller de lectura que hace Matías Rivas, que es el editor general de Ediciones UDP. Y en un momento me invitó a tomar un café y me dice: Juan Cristóbal, a mí me gustaría en la colección Vida Ajena, que son puras biografías de la edición UDP, te quiero encargar si te interesaría una biografía de la Lola Hoffman. Yo a Lola Hoffman lo ubicaba de nombre, como mucha gente a veces la confundían con la Diana Hoffman, que es la naturalista, el tema de los bosques nativos.
Y me pareció un tremendo desafío y me metí en el tema principal, porque yo no soy una persona que venga del mundo esotérico o el desarrollo interior. No es que estuviera en contra, no es que estuviera escéptico, pero una cosa que estaba ahí y que era interesante, pero yo no estaba necesariamente metido en eso. Y me empiezo a involucrar en este mundo, se empiezan a producir entrevistas, me llegan a mis manos documentos súper valiosos y personales de ella, y se me va dando el camino, y fue un trabajo arduo, fueron 3 años y medio, pero tuve mucha ayuda desde la Lola. Y después de eso, yo le pregunté, cuando se publicó el libro, le pregunté al editor que por qué se le había ocurrido una biografía de la Lola Hoffman, que han pasado, se murió hace 35 años, hay un libro de la Delia Vergara, que es del fines de los 80, otro de la Malu Sierra, otra de la nieta, sobre la Lola, pero están escritos hace 30 años. Entonces Matías me decía, mira, cuando yo era joven, cuando yo era más joven, trabajaba en la librería Altamira, en los 90, y mucha gente, o en los 2000, y mucha gente se me acercaba y pedía libros de la Lola Hoffman, cualquier cosa de la Lola Hoffman, un escrito de la Lola Hoffman, biografía, y los libros que existían ya estaban descontinuados y estaban hechos desde la cercanía de gente que había conocido mucho a la Lola, y hace el año, cuando recién murió la Lola. Entonces, él me decía, hay mucho interés por este libro, el libro le va a ir muy bien porque este tipo de temas hoy día están en boga, y se la jugó y ha sido, mira, este libro, como te contaba anteriormente, lo publicamos en mayo y hace un mes publicamos la 3ª edición. Genial. Además que Lola Hoffman tiene este componente medio enigmático en ella, que incluso cuando se va develando su personalidad en el libro y la vamos conociendo, yo creo que incluso cuando llegamos al final del libro, ella sigue manteniendo ese componente enigmático, como hay algo de ella que es imposible de ser revelado, y por eso es muy magnética o muy cautivante todo, no solo su personalidad, también como todo lo que ella fue postulando, la forma en que fue tejiendo su vida. Entonces, bueno, una de las razones por la que estamos hablando con Juan Cristóbal es porque yo tuve el gusto de leer el libro y es fascinante. Yo no conocía a Lola Hoffman, y en este aspecto de coincidencias significativas me di cuenta que la casa de Lola Hoffman estaba ubicada en el colegio donde yo había estudiado toda mi vida. Entonces, quizás hablar un poco más también de qué son estas coincidencias significativas y cómo te pueden moldear o mover la vida o cambiar la vida. Sí, mira, te lo voy a dar con un ejemplo, porque este es un concepto que viene de Carl Jung, ¿cachai? Y Jung lo que hace es que da estos hechos que tocan tu vida. La Lola tuvo una gran coincidencia significativa, te lo voy a explicar con un ejemplo, que le cambió su vida y que fue clave en las crisis. Ella, después de 20 años de vivir en Chile, de trabajar junto a su marido en fisiología, haciendo experimentos, la fisiología es la que estudia el cuerpo completo. Entonces abrían animales para estudiar un poco los órganos, etc. Y en un momento le viene una depresión a los 46 años, justo a la mitad de su vida, muy fuerte, porque ella dice, mira, yo trabajo con mi marido, pero no tengo sueldo, soy la asistente de mi marido y trabajamos codo a codo en todas las cosas, ¿cachai? Yo tengo la médica, todo. ¿Y qué pasa si mi marido se muere? Que yo voy a quedar sin ninguna experiencia, sin ninguna independencia económica, depende completamente de él. Y le empieza una depresión muy fuerte, tiene un sueño en el cual sale abriendo un perro y saliendo de la entraña de este perro la cabeza de una amiga de ella. Entonces, este tremendo sueño dice, no, yo no quiero volver más a la fisiología, no quiero abrir más a un animal. Está un año encerrada con una depresión. Y en un momento Franz Hoffman le dice, Lola, vamos a volver a Europa, nunca habían vuelto a Europa, va a hacer un viaje para que te despejes. Esos viajes eran horas de meses, ¿no? O sea, además de ellos arrendar, o sea, se compraron un auto en Francia, y después hay un sistema que arrendaba autos. Entonces ellos se fueron a Europa a recorrer Europa, es una cosa media académica, pero también de visitar viejos amigos. Bueno, se van en barco, entonces se toman el avión a Buenos Aires, y ahí la primera coincidencia significativa, inesperadamente tienen que quedarse en vez de una tarde, una semana. Un día ya está con Franz Hoffman caminando por Avenida Santa Fe en Buenos Aires, y en el escaparate de una tienda ven liquidaciones de libros, se meten y ella agarra un libro firmado por Yolanda Jacobi, que era su mismo apellido, sobre Carl Jung. Ella ubicaba, pero no estaba muy al tanto. Toma este libro y dice, ay, qué divertido, probablemente sea pariente mía, lo voy a elevar para leerlo en el barco. Y como te pasó a ti con la biografía,
en esta yo me la imaginaba así como en este océano Atlántico, con el vaivén del mar y mirando al horizonte. Empieza a leer este libro. Pausemos ahí, porque yo quiero aprovechar la escala de Lola Hoffman en Buenos Aires para que nosotros también hagamos una pausa y nos vamos a reencontrar pronto en el segundo bloque. Cuida tu piel desde adentro con el poder antioxidante de Glisodin. La evolución en el cuidado de la piel con la sinergia de la nutrición y la ciencia. Descubre más en glisodin.cl. Hola a todos, estamos de vuelta. Nos quedamos en la escala de Lola Hoffman en Buenos Aires. Así que, ¿qué pasa después de Buenos Aires? Entonces, recordemos que llega con este libro, que es un libro bastante teórico sobre Jung, firmado por Yolanda Jacobi, y lo empieza a leer sobre la importancia de los sueños. Se acuerda de su sueño, que la había desencadenado la depresión, la conciencia significativa, el inconsciente, los arquetipos, el inconsciente colectivo, toda la imaginería, el universo de conceptos revolucionarios de Carl Jung. Y dice, Franz, ya sé lo que quiero hacer con mi vida, me quiero dedicar a esto. Lo primero que hace es, en una escala, más que todo esto, imagínate, esto fue el año 51, o sea, llegan en barco, la cuestión, se van a Zúrich, donde vive Yolanda Jacobi, porque Zúrich, y donde vivía Jung en esa época, que es como el centro de la psicología analítica, y va donde esta señora y le dice, yo quiero tener una terapia con usted, por mi zona. Y llega y la señora le dice, lo primero que usted tiene que hacer, Lola, aquí está la tarjeta de mi peluquero y la tarjeta de mi sastre, porque usted tiene que cambiarse peinado, cambiarse de ropa, porque usted ha perdido toda su feminidad, porque está totalmente deprimida. Y le explica que el sueño justamente era porque había algo en el interior que ella tenía que sacar. Y justamente el apellido de su amiga era Engel, que quiere decir en alemán también y en inglés ángel. Entonces tú tienes un ángel que tienes que sacarlo ahí y liberarlo. Eso es lo que te está pidiendo la vida, por eso estás deprimida. Tuvo 10 días, los cuales fue todos los días donde esta señora, y vuelve a Chile y se dedica, y ahí vuelve a estudiar a los 46, 47 años. En Chile vuelve a estudiar y estudia psiquiatría, cursos de psicología y psiquiatría, y empieza a fines de los 50, principios de los 60, a dedicarse a las terapias y se transforma en una gran terapeuta revolucionaria. Entonces para ella el tema de las crisis era clave. Ahí cuentan que cuando llegaba de repente una persona a la consulta le decía, Lolita, estoy con una tremenda crisis, y él decía, con fuerte acento alemán, felicitaciones, bienvenida a las crisis. Y la otra decía, pero ¿cómo? Si estoy sufriendo. Entonces esa era la gracia. Entonces, y ella decía, las crisis es como viajar en el desierto. Uno tiene que viajar al desierto solo, vivirlo allá y después volver. Pero cuando uno vuelve de una forma distinta. Y lo más importante, lo que hablábamos anteriormente, es el dolor, el sufrirlo, el vivirlo a concho. Ella decía, lo dice ella y lo dice Jung también, en la vida siempre te va a mandar estas crisis que son oportunidades. Esta crisis. Uno se puede hacer el loco y yo digo ponerlo bajo la alfombra. Pero sabemos que está ahí, aunque por eso, no pero lo uno veamos. se puede quedar, porque generalmente esto es la mitad de la vida. Y uno se fija que realmente las crisis, ahora la mitad de la vida uno vive más, entonces, porque ella decía entre los 35 y 40 años, ahora probablemente es más. Y ella decía justamente eso, que en un momento que uno dice, ok, esto es lo que he logrado durante la primera etapa de mi vida, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Quién soy? ¿Cuáles son las cosas que me importan? Y uno se puede hacer el loco, con más trabajo, con cambiar de pareja, con comprar el auto, operarse cualquier cosa, o que es lo más fácil, pero tú te pierdes una gran oportunidad, o enfrentar las crisis y vivirlas a fondo, que es lo que ella recomendaba, o sea, porque si no, uno pasa por la vida sin haber aprendido nada. De hecho, me acuerdo que es bien crítica y dura porque habla de madurez. Sí. Dice que las personas que no pasan por estas crisis o no toman esas oportunidades nunca llegan a madurar realmente. Y cuando habla también de estas crisis, habla de la divinidad. Dice que hay un encuentro con lo divino, y aquí es donde empieza esta unión entre los mundos, más desde la científica con este espacio más espiritual. Y yo quiero saber un poco más de eso, porque hoy día también el mundo nos provee un montón de espacios desde la ciencia. Yo pienso en el mundo de la meditación,
que ha crecido gracias a que también hoy día la ciencia le está dando el respaldo, la neurociencia le da todo el respaldo de que esto efectivamente tiene impactos y funciona. Entonces, ella comienza desde el mundo de la ciencia o lo más racional y luego empieza a hablar de la divinidad. Sí. ¿Qué hay ahí? Sí, lo que pasa es que para ella, para Jung también, lo espiritual y específicamente lo religioso y las religiones y la idea de Dios era muy importante, ¿ya? La Lola siempre, lo que le pasaba, que todo el mundo, o sea, mucha gente preguntaba, bueno, ¿usted cree en Dios? Y ella decía, no sé si creo en Dios, ¿por qué? Y en un momento, porque ella estudió mucho, al igual que Jung, la religión, ella era de origen judío, pero ella era muy crítica del judaísmo, porque encontraba que era una religión muy machista, muy patriarcal, que Moisés era una figura muy patriarcal, versus la figura de Jesucristo. Ella decía, la figura de Jesucristo es una unión entre lo masculino y lo femenino, tiene otro tipo de liderazgo. También lo decía Jung. Entonces, ella siempre estudió esto, siempre leyó, estaba interesada en la Kabbalah, por ejemplo, la Kabbalah judía. Ella también estudiaba mucho el Evangelio apócrifo de Magdalena, de María Magdalena, que son brevemente los evangelios apócrifos, son evangelios que cuentan la historia de Cristo, pero que no fueron integrados a la Biblia originalmente porque no se conocían. Entonces han surgido de excavaciones distintas versiones, y hay uno que se llama el Evangelio según María Magdalena, que son 8 hojas que encontraron en el desierto, que cuentan la historia desde el punto de vista de Magdalena. Y según eso, Magdalena había tenido mucho más protagonismo en la historia de Jesús. Bueno, entonces estudiaban eso, entonces siempre rescatando la idea de la mujer. Bueno, y ella siempre, y es súper interesante porque ella tiene varias amistades muy profundas con monjas y con sacerdotes. Y lo que ella siempre preguntaba era la fe. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo tuviste esos encuentros divinos? Esos encuentros con la divinidad. Y ella lo que siempre buscó y lo que siempre la angustió es no vivir esa cosa como mágica de la divinidad. Hasta que en un momento tuvo un sueño. Ella estaba en los últimos años de su vida con un principio de Alzheimer, principio de Parkinson, muy mal físicamente, había dejado de atender, y tuvo un sueño también en el cual ella dice que ve a Dios, siente a Dios, y ahí se mejora milagrosamente y vive 4 años más. Y después de eso, cuando le preguntan, ¿usted cree en Dios?, le dice, no es que crea, lo he visto. Y ahí también se empieza a reconciliar con sus raíces judías. Empieza a ver, tiene muchos sueños, que se ve ella rodeada de gente para atrás, que es sus raíces judías. Entonces eso también es muy interesante, como ella siempre esta búsqueda de lo divino, de esta fuerza superior, que muchas veces las religiones las posan por un prisma más patriarcal, como decía ella, como finalmente ella encuentra esta unión con lo divino, que es el gran objetivo y el gran fin que tienen que tener los seres humanos, encontrarse con lo trascendente, que es lo que le da sentido a la vida. Y ella lo tuvo, y ella, como te decía, y como ella era una científica, no quería solamente pensar en algo y convencerse de que existía algo y con la fe ciega, sino que ella quería vivirlo. Por eso estaba tan interesada en las experiencias místicas, en las experiencias divinas. Por eso le interesaba mucho lo que vivían los sacerdotes, los religiosos cuando rezaban, por ejemplo. Entonces tengo una profundidad de cosas, pero que ahora yo te puedo decir, sí, esto que te digo yo se habla mucho, se puede hablar mucho, pero en los 70, en los 80, también en un contexto que había una dictadura militar, estábamos hablando de lo que era Chile en los 70, en los 80. Entonces, por eso fue tan profunda, tan revolucionaria, y es el impacto que tenía. Si uno ve los temas que ella hablaba, el patriarcado, la ecología, el problema con la destrucción del planeta en esa época por las bombas nucleares, todo ese tipo de temas que hoy día los niñitos de 6 años cuidan el reciclo de la basura, para allá ella era clave, y lo hablaba y a la gente le hacía sentido, pero era gente de muy vanguardia, que no estaban metidos en la lucha política del momento, sino que estaban metidos en la lucha personal o el desarrollo personal. Ahora, esos temas hoy día se hablan mucho, sin embargo, el tema de la espiritualidad está, diría yo, recién creciendo. Sí. Yo trato de removerme un poco a veces de mi propio algoritmo, porque cuando miro el mundo a través de mi teléfono,
la espiritualidad está en todas partes, porque Sí. principalmente ese es uno de Sí. mis mayores intereses, pero cuando me meto al algoritmo de otra persona me doy cuenta que no está tan Exactamente. presente. Entonces, en distintas conversaciones hemos llegado a la conclusión, en el fondo, de que estos temas todavía, sobre todo el de la espiritualidad o el de la trascendencia o el de la fe o el del sentido de la vida, todavía están siendo incipientes, y cuando Lola Hoffman habla de estas crisis como una desconexión de esa parte tan importante del ser, a mí personalmente me hace volver a esa pregunta de cómo podemos vivir una vida con sentido desde un espacio que no trasciende, y qué nos puede ofrecer, ya sea la fe o las religiones o algún tipo de creencia en algo más grande que nosotros, para poder encontrar ese sentido de la vida que nos permita avanzar con propósito, con motivación, con sueños, como esa reconexión. Sí. Sí, mira, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que también esta búsqueda del desarrollo interior y personal tiene un peligro, tiene la otra parte que es más un arma de doble filo, que es un poco la pregunta que yo hago acá y que le pasó mucho a la Lola, y que le pasó mucho a personas ya hoy día mayores de 80 años en su propia experiencia personal. Porque ¿qué pasa? Cuando uno, tú lo sabes perfectamente, el trabajo interior es infinito y nunca termina. ¿Ya? Y te hace mucho centrarte en sí mismo, en ti mismo, y trabajar contigo. Y uno un poco se aísla del mundo, se aísla de la realidad. Y no sé si tú eres mamá o no, pero yo tampoco soy padre, pero generalmente los padres tienen que sacrificarse mucho, postergarse mucho, hacer cosas que no les gusta tanto, pero por sus hijos o por su pareja. Lo que hizo la Lola mucho, y lo que hizo mucha gente ahora, y después se arrepintieron mucho, es pensar tanto en uno mismo, no en forma egocéntrica, sino que para hacer el bien, para desarrollarse bien y hacer el bien a la sociedad. Pero muchas veces, y yo lo vi conversé con los nietos y conversé con los hijos de Lola Hoffman, y que tenían, los hijos de Lola Hoffman, ahí se ve en el libro, o sea, una crítica fuerte. Tiene 80 años, murió hace los 35 años, hace 35 años, tuvo una cosa media, esta cosa como un resentimiento con su madre por haberse, porque, y hay otros mujeres sobre todo, que también tuvieron una relación hasta el día de hoy muchas asperezas con sus hijos, porque ellos sienten que se dedicaron mucho a sí mismos y dejaron un poco el contexto. La Lola Hoffman, y en eso era muy revolucionaria también, hay que verlo cuando le decían a la mujer, le decía, ¿por qué uno tiene que querer a sus hijos? Los hijos tienen que ganarse el amor de uno. Uno, mientras más figuras maternas tenga un niño, sobre todo en la primera infancia, que es lo contrario al apego hoy día, mientras más figuras maternas es mucho mejor. Hablando un poco de las sociedades matrísticas, que no son las matriarcales, que hay un poder, sino que las matrísticas en las cuales la mujer era la líder, sobre todo en la época de los nómades, y uno puede tener distintas referencias y modelos de maternidad, porque si tu mamá tiene una falencia en una parte, tiene la otra que te la van supliendo, y trató eso de hacer con sus propios hijos. Ella vivía con su cuñada, y en la casona ahí donde está el Kent ahora, y con su suegra, y con su madre también en otra casa muy cerca, y sus hijos un poco los dejaba que fueran criados por todos. Pero eso yo siento que generó mucho resquemor. Yo hablaba con otra persona, señora, y ella decía, bueno, lo que pasa es que así son los revolucionarios. O sea, cuando hay un revolucionario, deja costos, porque son a la vanguardia. Pero por otro lado es por qué los propios hijos de esta señora o de otras señoras, con muy buenas intenciones, tienen que sufrir esto, ser como un poco los costos. Entonces, también lo que yo trataba de usar en el libro, yo creo que se ha reconocido, es no hacer una cosa como rendirle pleitesía y poner como la infalible y gran gurú, porque ella no quería ser gurú, era lo que más le cargaba ser gurú. Y también ver una persona, un ser humano, que vivió intensamente, llevó a la práctica todo lo que ella hacía, pero tuvo sus consecuencias. Ella decía, mira, uno tiene que tener una relación de pareja matrimonial, para los hijos todo, pero después abiertamente otros amores, porque te estimula la imaginación. Y uno dice, sí, genial, todo, sobre todo si abierto, pero después uno ve lo que ella tuvo en un gran romance con Totila Albert, que es un gran escultor. El daño que tuvo con la señora de Totila Albert, el daño que tuvo con su marido, después su marido tenía otras mujeres más jóvenes, y todo supone que para afuera era así, así hay que vivir hoy día, pero también sufrían y se morían de celo y se arrepentían. Entonces lo que yo he tratado de hacer este libro es justamente eso,
mostrar a Lola Hoffman en todas sus dimensiones. Y también yo creo, señora, que es muy importante porque cuando uno ve a una persona real, con sus pies en el barro, por ejemplo, con errores, uno también se puede identificar más. Totalmente. Cuando tú tienes esto, no sé, pues, estos lamas del Tíbet, que son estas figuras casi como celestiales, que pueden haber, que no tienen una vida, que es muy difícil relacionarse con ellos, porque una vida muy lejana, lo que uno ellos también hablaban de eso, o sea, cuidado con imitar lo que viene de Oriente, las prácticas, porque son otra cultura, otras cosas. La aplicación es totalmente distinta, y la forma de reflejarse es totalmente diferente. Ella habla justamente de la meditación, o sea, tú no puedes tener la vida de un monje tibetano viviendo en Santiago. Entonces también eso es muy importante. No, es precioso porque muestra también el proceso personal de aprendizaje, y hoy en día, sobre todo porque creo que también se han levantado estos comentarios o críticas frente a estas prácticas que son tan individuales. Sí. A mí me gusta siempre pensar que la meditación o cualquier tipo de práctica de introspección profunda tiene dos componentes, que uno es la inhalación, que es el momento en el que yo puedo retirarme, sentir, conectarme, trabajarme, y luego tiene la parte de la exhalación, que es cuando yo vuelvo al mundo y puedo servir y entregar todas esas cosas que ya incorporé dentro de mí. Juan Cristóbal, gracias por esta tremenda conversación, por habernos traído a Lola Hoffman y dejarnos sentirla un poco más cerca, porque es tremendo personaje y porque está ahí muy, muy humana, con todas sus luces y con todas sus sombras. Que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad y los invito a todos a leer este libro y aprender algo que les va a servir. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias.